Hablaremos ahora de la resistencia al corte de los suelos. La resistencia al corte de los suelos puede entenderse como la resistencia interna por área unitaria que la masa del suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano. Esta resistencia resulta útil para determinar la estabilidad de taludes, la capacidad de carga de los suelos, por ejemplo para cimentaciones, y la capacidad de resistir presiones laterales. Es importante tener en cuenta que el material, el suelo, falla por una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo cortante y no solamente por un esfuerzo normal o cortante máximos. La teoría de resistencia al corte parte del concepto de fricción, en donde recordamos que la fricción entre dos partículas o entre dos materiales va a depender justamente del nivel de confinamiento. Las condiciones que controlan la resistencia al corte están relacionadas con el esfuerzo que actúa sobre un determinado plano de corte. Es importante ver que a mayor esfuerzo normal al plano de corte, la resistencia sobre dicho plano se incrementa y por lo tanto será necesaria una mayor carga o un mayor esfuerzo cortante para lograr la falla del suelo. También está relacionado con las condiciones de drenaje. En este caso, recordemos que al aplicar cualquier carga a una masa de suelo, se genera en el suelo un exceso de presión de poros que se va disipando en función del tiempo. Otro parámetro que controla la resistencia al corte es la velocidad o tasa de deformación que se impone al suelo con la aplicación de un esfuerzo externo. Aquí es importante resaltar, por ejemplo, que un corte rápido impide el drenaje y un corte lento permitirá la disipación del exceso de presión de poros. Los cambios en la presión de poros por carga externa en condición no drenada pueden identificarse a partir de dos parámetros que se denominan parámetro B de Skempton y parámetro A de Skempton. El parámetro B relaciona la compresibilidad del fluido, en este caso agua, que se encuentra en los vacíos del suelo, y el parámetro A hace referencia al cambio en la condición de saturación debido a la aplicación de esfuerzos. Cuanto más saturado el material, mayor es el incremento de presión de poros que se genera en el suelo cuando se aplican cargas. En un material elástico, la magnitud de la velocidad de aplicación de las cargas influye también en la magnitud de las deformaciones que se reporten en el suelo. Los parámetros A y B de Skempton tienen valores característicos. Para el caso del parámetro B, este varía entre 0 y 1 dependiendo de la saturación del material. Ya el parámetro A de Skempton depende del grado de consolidación del material, es decir, si se trabaja con un suelo normalmente consolidado, NC, o sobreconsolidado, SC. En un material altamente sobreconsolidado, los valores del incremento de presión de poros son menores, y el parámetro A dependerá entonces de la trayectoria de esfuerzos del material, haciendo que la resistencia pueda variar con el tiempo. El criterio de Mohr-Coulomb parte del principio del análisis del rozamiento o de la fricción entre dos cuerpos. Retomando el ejemplo del bloque de fricción, es importante tener en cuenta que la fuerza T necesaria para movilizar la fricción es función de la fuerza de confinamiento N o fuerza normal al plano de desplazamiento. Si nosotros tenemos mayor fuerza N, necesitaremos mayor fuerza T para garantizar el deslizamiento de los dos bloques. El coeficiente de rozamiento, que relaciona justamente la fuerza normal al plano de deslizamiento y la fuerza cortante, puede verse también en función de los esfuerzos si se divide cada una de las fuerzas sobre el área. En este caso se podría escribir que el esfuerzo cortante S es igual al producto del esfuerzo normal, sigma, por el coeficiente de rozamiento, que en este caso es la tangente del ángulo de fricción interna de los materiales. Este es un criterio de falla propuesto por Mohr para algunos materiales tipo suelo. El ángulo de fricción interna es función de la rugosidad de las partículas
y de los caminos preferentes que siguen los planos de falla, los cuales en suelos realmente no son planos, sino que dependerán de la tortuosidad o del acomodamiento de las partículas al interior de las masas de suelo. De forma general, puede verse que si se conoce el estado de esfuerzos de un determinado punto de la masa de suelo, por ejemplo, sigma 1 y sigma 3, este puede relacionarse con una condición de falla, en donde en un plano determinado de falla se tendrá un esfuerzo normal sigma n y un esfuerzo cortante s actuando en un determinado plano. Si el círculo de esfuerzos o el círculo de Moore para esos esfuerzos toca la línea de falla, se dice que el suelo alcanza la falla. El criterio de Moore-Coulomb intentó unir los criterios de Moore y de Coulomb. Moore propone que un material falla debido solamente a una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo cortante, es decir, que el esfuerzo cortante en la falla es función solamente del esfuerzo normal. Eso genera una superficie de falla curva. Coulomb aproxima el esfuerzo cortante propuesto por Moore como una función lineal. Propone Coulomb entonces que la resistencia al corte en la falla es función de un parámetro que se denomina cohesión, que está implícito en las características del material, más el producto del esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción. En la diapositiva se ilustra el criterio de falla propuesto por Moore, el cual es circular, y el criterio de falla de Moore-Coulomb, que es una aproximación lineal. Si se analizan los tres puntos A, B y C que corresponden a estados de esfuerzos, puede verse que en el punto A no ocurre falla por cortante, que el punto B ocurre la falla porque se está tocando la línea de falla, y que el punto C no es un estado posible de esfuerzos ya que se habría superado el nivel de falla. Existen una serie de pruebas para determinar la relación entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante que caracterizan la resistencia de un suelo. En este caso es importante anotar que la resistencia dependerá del drenaje. Cuando se carga un suelo, recordemos, el esfuerzo es asumido inicialmente por el agua. Pruebas en laboratorio que se pueden realizar para determinar la relación entre esfuerzo normal y esfuerzo cortante son pruebas en donde se inducen las superficies de falla. Por ejemplo, pruebas de corte directo, compresión inconfinada, corte doble, corte torsional o triaxiales en todas sus variedades. Existen también pruebas de campo en donde se mide la resistencia mediante alguna prueba indirecta de penetración de materiales. Por ejemplo, la veleta, el ensayo de penetración estándar o SPT y el ensayo de penetración con cono o CPT. Existen también, por ejemplo, ensayos como el de presurómetro, dilatómetro o corte in situ. Vamos a revisar algunos de los ensayos que se pueden realizar en laboratorio. Uno de los ensayos más sencillos es la prueba de compresión simple. Es una prueba no consolidada, no drenada. En este caso es importante anotar que la consolidación hace referencia a que al tener una muestra de suelo, ésta alteró su condición de esfuerzos, y la parte de consolidación en la mayoría de los ensayos tiene como objetivo devolver el estado de esfuerzos a la muestra para garantizar que ésta se comporte como inalterada. La prueba de compresión simple es útil en arcillas y en esta prueba no existe presión de confinamiento. La prueba es similar a la realizada en cilindros de concreto para medir resistencia. La carga se aplica solamente en las caras superior e inferior del elemento, normalmente de una muestra cilíndrica, hasta alcanzar la falla. En este caso, el esfuerzo aplicado es un esfuerzo principal porque no existen esfuerzos de corte. Como mencioné, también aplica para rocas y concretos. La muestra, que es cilíndrica, debe garantizar una relación de esbeltez, es decir, una relación entre la longitud y diámetro de entre 2 y 3, para no interceptar los cabezotes y dejar libertad en la generación de la superficie de falla. La prueba tiene que realizarse a velocidad controlada, normalmente velocidad de carga controlada que garantice una deformación de 1.5 milímetros por minuto como máximo.
En la parte superior derecha se ilustra el esquema de la prueba de compresión simple, en donde se observa que los esfuerzos se aplican en las caras contrarias del elemento, cara superior y cara inferior, y que son esfuerzos principales. El círculo de falla está representado en la gráfica del lado superior izquierdo. En este caso, tendríamos que el esfuerzo principal menor es 0 y que el esfuerzo principal mayor es sigma 1. La línea de falla, en este caso, que debe ser tangente al círculo, corresponde a una línea en donde el ángulo de fricción es 0 y toda la resistencia se garantiza por cohesión. En la parte inferior derecha se observan las respuestas típicas de dos materiales, uno de comportamiento frágil y otro de comportamiento dúctil, en ensayos de resistencia a la compresión simple, en donde se establecen relaciones entre el esfuerzo y la deformación. Los ensayos de corte, que son otra variedad de ensayos de laboratorio para medir la resistencia de los materiales, se realizan para determinar los desplazamientos que se producen bajo cargas de trabajo y evaluar las fuerzas externas que se requerirán para causar la falla por corte de un suelo. Diferentes tipos de deformación se generan en el suelo cuando se aplica una carga. Uno de ellos es la deformación por flexión de las partículas, el otro es la deformación por desplazamiento relativo o reordenamiento de partículas, que no es recuperable, y el último es la deformación plástica, cuando las partículas individuales comienzan a romper. La resistencia al corte se ve influenciada por una serie de parámetros, entre los cuales se tiene la historia de esfuerzos del material, si es consolidado normalmente o sobreconsolidado, la velocidad de aplicación de la carga, que permitirá o no el drenaje o la rápida disipación del exceso de presión de poros, las condiciones de drenaje de las muestras, el tamaño de la muestra, el grado de saturación, que normalmente debe ser igual al 100% para los ensayos de laboratorio, los niveles de esfuerzos que influyen en la respuesta de los materiales y las condiciones de confinamiento o las condiciones de borde. Los ensayos se pueden realizar en diferentes condiciones para simular la velocidad de carga y las condiciones de drenaje en estados reales. Podríamos entonces hablar de tres tipos de ensayos. Uno serían los ensayos no drenados, en donde no se permite la salida del agua, se realiza en humedad constante y no se produce cambio volumétrico neto. Otro tipo de ensayo sería el ensayo consolidado no drenado, en donde la consolidación inicial tiende a llevar la muestra a un esfuerzo similar al que tenía en el terreno o in situ y se genera cambio por salida de agua, cambio en el volumen por salida de agua. En este caso, el drenaje dependerá de la permeabilidad. La falla se realiza sin permitir drenaje y el volumen y la humedad permanecen constantes en esa etapa de falla. Un tercer tipo de ensayo sería el ensayo drenado, en donde se garantiza el drenaje en todo momento, recordando que drenaje hace referencia a la posibilidad de disipar el exceso de presión de poros. Existe cambio volumétrico y cambio en la humedad debido justamente a que se permite la salida del agua del interior de la muestra. Y en este ensayo la carga se aplica de manera gradual, controlando siempre la presión de poros para que no sea elevada y no genere una ruptura de la muestra. De los ensayos de corte, uno de los más importantes es el ensayo del corte directo, que es una de las pruebas más antiguas y sencillas, en donde el suelo se coloca en una caja de corte metálica de 20 a 25 centímetros cuadrados de área transversal y de 25 a 30 milímetros de alto, la cual está dividida en dos partes. La fuerza o el esfuerzo se aplica de manera normal por confinamiento o consolidación y la falla se induce sobre un plano de separación de la parte superior e inferior de la caja de ensayo. En este tipo de ensayo puede controlarse el esfuerzo o la deformación. Si se controla el esfuerzo, se deberán garantizar incrementos iguales de esfuerzo hasta la falla, midiendo el cambio volumétrico y teniendo en cuenta que este tipo de prueba es el que mejor simula las condiciones de cambio. En el caso del control de la deformación, el ensayo se realiza a tasa constante de desplazamiento, se mide el esfuerzo cortante para cada incremento de carga y se observa y grafica la resistencia cortante pico y resistencias cortantes menores o residuales durante el ensayo. En la diapositiva se presenta un esquema general del montaje del ensayo de corte directo.
Otro detalle de las cámaras de ensayo de corte directo. Es importante tener en cuenta que en este caso debe caracterizarse completamente el esfuerzo normal aplicado, que corresponderá al esfuerzo de confinamiento, y el esfuerzo cortante, que estará relacionado con la fuerza cortante aplicada para fallar el material. El ensayo de corte directo resulta ser muy útil en arenas en donde se disipa el exceso de presión de poros generado por la carga, garantizando que la prueba sea drenada. En arcillas, para garantizar que la prueba sea drenada, la velocidad de falla debe ser muy baja. El ensayo que mejor mide en la actualidad la resistencia de los suelos o que proporciona una mejor información de las relaciones de esfuerzo-deformación y de la relación entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante es el ensayo triaxial. Este ensayo proporciona condiciones más uniformes de esfuerzos ya que no induce los planos de falla y permite trabajar con diferentes trayectorias de esfuerzos. En la diapositiva se presenta en la parte media un esquema del montaje general del ensayo triaxial y en la parte derecha cómo se aplican los esfuerzos en las caras del elemento. La muestra es cilíndrica y se aplica en las caras horizontales un esfuerzo principal que se denomina esfuerzo principal mayor, sigma 1, y sobre las caras laterales se aplica un esfuerzo menor que se denomina sigma 3. Como la muestra se encuentra dentro de una cámara sellada, es posible aplicar el esfuerzo en la dirección horizontal en toda la superficie del elemento y en las dos direcciones horizontales. Un detalle del montaje del ensayo triaxial en donde puede observarse la muestra dentro de la cámara de ensayo. La muestra con la que se realiza el ensayo triaxial es una muestra normalmente de alrededor de 4 centímetros de diámetro y 8 centímetros de altura. La muestra debe garantizarse que se encuentre sellada por una membrana impermeable, ya que al ser aplicados los esfuerzos por agua, es importante que el agua al interior de la muestra esté separada del agua dentro de la cámara fuera de la muestra. La cámara puede llenarse con agua o glicerina, normalmente se trabaja con agua. Y la presión de confinamiento o presión horizontal sigma 3 que se aplicaba a la muestra es generada por la presión del fluido, en este caso el agua. La falla se genera por aplicación de carga en un émbolo que se coloca en la parte superior o en las caras horizontales de la muestra cilíndrica. Varios tipos de prueba pueden ser realizados en el ensayo triaxial. Pueden realizarse ensayos consolidados drenados, consolidados no drenados o no consolidados no drenados. Ellos dependerán de la aplicación de carga o presión lateral que debe ser aplicada en intervalos iguales hasta la falla, con control de la deformación axial y medida del drenaje o presión de poros. Otro detalle de cuál sería el montaje del ensayo. Puede observarse que la presión lateral es aplicada mediante el fluido dentro de la cámara y que en la parte superior sobre la cara del elemento se puede aplicar otro valor de carga mediante un émbolo aislado. El ensayo triaxial consolidado drenado es representativo de las condiciones de falla de un depósito de material granular o arena o de depósitos de arcilla con intercalaciones de arena. En este caso, la muestra se somete a una presión de confinamiento, denominada sigma 3, mediante la compresión del fluido en la cámara, y la presión de poros se incrementa midiéndose mediante los sensores del equipo. Se denomina esa presión de cámara o presión de poros μ sub c. En este punto es posible calcular el parámetro de presión de poros de Skempton, el cual relacionará la presión de poros de la muestra μ sub c y la presión de confinamiento o presión de cámara sigma 3. En el caso de suelos blandos, el valor de ese parámetro B de Skempton es aproximadamente 1. Para suelos más rígidos, el valor normalmente es menor que 1.
Posteriormente, se abre el drenaje hasta que la presión al interior de la muestra sea cero, garantizándose un proceso de consolidación, y el cambio de volumen de la muestra es igual al cambio del volumen de agua drenada. Se incrementa entonces el esfuerzo desviador, que corresponderá a la diferencia entre el esfuerzo aplicado con el émbolo, sigma 1, y el esfuerzo aplicado mediante el fluido de la cámara, sigma 3, a baja velocidad. La válvula se mantendrá abierta, permitiendo disipar el exceso de presión de poros generado por la carga. Presión de poros o exceso de presión de poros que se denomina μ sub E. El esfuerzo de confinamiento durante este ensayo, sigma C, deberá ser igual a la presión generada por la cámara, sigma 3, que puede tomarse como un esfuerzo efectivo. El esfuerzo axial y efectivo en la falla corresponderá a la diferencia entre el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor, sigma 1 menos sigma 3 o sigma D, que será el esfuerzo desviador. La prueba debe realizarse para diferentes valores de presión de cámara o sigma 3 y se trazan diferentes círculos de Mohr para obtener la línea de falla. En arcillas sobreconsolidadas es importante ver que la consolidación se realiza a un determinado valor de presión de cámara y se permite la expansión a veces con una presión de confinamiento sigma 3. Este tipo de prueba, consolidado-drenado, no es comúnmente usado en arcillas por la baja velocidad que se requerirá de aplicación de carga para garantizar que el ensayo sea drenado. En la diapositiva se ilustra un esquema de las tres etapas de ensayo. Primero, o en la parte superior, al final de la consolidación hidrostática. En la parte media, la variación de presiones totales, presión de poros y presiones efectivas durante la etapa de incremento de carga. Y en la parte superior, las relaciones en la etapa de falla. En la diapositiva se ilustra también las respuestas típicas de las líneas de falla, que en este caso se denominan envolventes, para ensayos consolidados drenados. Como puede observarse, se obtendrá el ángulo de fricción, pero el valor de la cohesión será nula. Otro tipo de ensayo triaxial es el ensayo consolidado no drenado, que resulta ser útil en arcillas. En este caso, la muestra se consolida primero bajo un valor de esfuerzo de cámara, sigma 3, y se permite el drenaje. En este caso, la presión de poros dentro de la muestra corresponderá al valor del parámetro de Skempton por el valor del esfuerzo de confinamiento, sigma 3, que será nulo. El esfuerzo desviador se incrementa para causar la falla por corte, recordando que el esfuerzo desviador es la diferencia entre sigma 1 y sigma 3. Se mantiene cerrada la válvula de drenaje y entonces la presión de poros en el agua al interior de la muestra se incrementará, denominándose μ sub D. Durante toda la etapa de ensayo se mide el incremento en el esfuerzo desviador y la presión de poros en la muestra. En este caso es posible obtener el parámetro A de Skempton o parámetro de presión de poros, que relaciona la presión de poros desviadora y el esfuerzo desviador aplicado durante la etapa de carga. Los esfuerzos en la falla corresponderán entonces al esfuerzo total principal mayor en la falla, que corresponde a sigma 1 y que se calcula como sigma 3 más el esfuerzo desviador en la falla. El esfuerzo efectivo principal mayor se calcula a partir del principio de esfuerzos efectivos, restando la presión de poros en la falla al interior de la muestra. El esfuerzo total principal menor corresponderá a sigma 3 y es la presión generada por el fluido dentro de la cámara, y el esfuerzo efectivo principal menor también se trabaja con el principio de esfuerzos efectivos, teniendo en cuenta que la presión de poros en la falla se denota como μ sub df. En arcillas normalmente consolidadas, sometidas a ensayos consolidados no drenados, la cohesión es nula y la relación entre el esfuerzo cortante en la falla y el esfuerzo normal en la falla está dada por la expresión de la parte superior. Las envolventes de falla deben trabajarse en este caso en esfuerzos efectivos. Se tendrá entonces que la resistencia al corte efectiva en la falla
deberá ser igual al esfuerzo normal en la falla multiplicado por la tangente del ángulo de fricción efectivo en la falla en condiciones consolidadas no drenadas, C sub U. En la diapositiva, un esquema de la respuesta en esfuerzos totales, presión de poros y esfuerzos efectivos en las diferentes etapas del ensayo. Al final de la parte de consolidación, durante el incremento de carga axial y en la falla. Respuesta típica de materiales sometidos a ensayo consolidado no drenado. Puede verse también que se obtendrá el ángulo de fricción y la cohesión es nula. Un ensayo que se denomina ensayo rápido es el ensayo triaxial no consolidado no drenado. En este caso, no se permite el drenaje durante la aplicación de la presión de cámara y el esfuerzo desviador se aplica hasta la falla sin drenaje en ningún momento del ensayo. La presión de poros se incrementa durante la aplicación de la presión y durante la falla. En este caso, la presión de poros al interior de la muestra, μ sub c, corresponderá al producto del parámetro de Skempton por la presión generada por el fluido en la cámara, sigma 3, más el parámetro A de Skempton, o parámetro de presión de poros, multiplicado por el esfuerzo desviador, sigma 1 menos sigma 3. La presión de poros en todo momento corresponderá entonces a la presión al interior de la muestra más la presión desviadora o la presión de poros en la falla. Este tipo de ensayo es muy útil en arcillas saturadas y normalmente en este tipo de ensayos el ángulo de fricción es nulo, por lo tanto el ensayo puede asimilarse a un ensayo de compresión simple. La resistencia al corte dependerá solamente de la cohesión. En este tipo de ensayo el esfuerzo desviador para llegar a la falla es independiente del esfuerzo de confinamiento inicial. Se utiliza, por ejemplo, este tipo de ensayos en el análisis de estabilidad de taludes a corto plazo en arcillas, en donde la disipación del exceso de presión de poros requiere un tiempo mayor al de construcción. El esfuerzo desviador termina siendo función de la velocidad de deformación y normalmente se trabaja en esfuerzos efectivos. Se presenta también en esta diapositiva la forma en que varían los esfuerzos totales, la presión de poros y el esfuerzo efectivo antes de aplicar la presión hidrostática de confinamiento, después de aplicarla, durante el incremento de la carga axial y en la condición de falla. La respuesta de este tipo de ensayo, como mencioné, es muy similar a la de compresión simple, en donde no se tienen ángulos de fricción y toda la resistencia está dada por la cohesión del material. En la diapositiva se ilustran algunas respuestas típicas de materiales sometidos a ensayos triaxiales. Es importante tener en cuenta que las muestras densas o muestras rígidas tienen una resistencia máxima y luego se ablandan, es decir, presentan una resistencia pico. Tienen una alta rigidez y normalmente aumentan de volumen. En el caso de muestras sueltas, estas muestras nunca ablandan, tienen una rigidez baja y normalmente tienden a disminuir su volumen. Luego de una gran deformación, ambas muestras, densas o sueltas, llegan al mismo estado, que se denomina estado crítico. Este estado es el mismo estado de esfuerzos para las dos muestras, en donde las dos exhiben el mismo volumen. Las muestras se deforman a volumen constante y se deforman también a esfuerzo constante. En arena suelta, el esfuerzo cortante crece hasta la falla y luego permanece constante. En arena densa, el esfuerzo cortante crece hasta la falla alcanzando una resistencia pico y luego crece hasta un valor denominado resistencia cortante o última. Los ensayos se realizan para diferentes valores de esfuerzo normal y en el caso de una arcilla sobreconsolidada se obtiene una respuesta similar al de una arena densa.